¿Qué tal? Muy buenas. Maite Pagasa, Visita Periodista Digital. Es la número 2 en las listas de UPyD por Madrid. Este pasado domingo anunciaron la candidatura de las listas, los nombres que iban a ir en esas listas, y tenemos el privilegio aquí en Periodista Digital de tener a Maite que nos cuente cuál es la actualidad de ese partido y cómo ve ella como eurodiputada en Bruselas la realidad de España. ¿Qué tal, Maite? Hola, Bienvenida. muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco lo que ha pasado ayer domingo, 29 de mayo del 2016, una especie de presentación, y tú en las listas entraste a última hora. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Tuviste dudas sobre si dar el paso o no? Bueno, daba muchísima pereza porque, por una parte, el Parlamento Europeo es muy apasionante y en este momento más. Y tengo ya un equipo consolidado y la verdad es que estoy trabajando pues, de una manera muy, muy intensa. O sea, que te da pena de alguna Sí, manera dejar aquello. sí, siendo sinceros, sí. Pero me llamó Fernando Savater, me dijo que tenía que estar en las listas, que tenía que estar en las listas por Madrid, que tenía que reforzar la candidatura y no me pude negar. Bueno, ¿qué se respiraba ayer? Porque, bueno, tú entraste en UPyD también en el 2014, en plena crisis del partido. ¿Qué ambiente se respiraba ayer? Pues el ambiente de que el motivo por el que surgió UPyD sigue realmente activo. ¿Y España, cuál es ese España motivo? tiene muchísimas disfunciones sistémicas, estructurales. No tenemos buenas gobernanzas. Hemos tenido demasiada corrupción, tenemos demasiada politización en todos los órganos de control, en todos los órganos judiciales, de gobierno. Hay demasiadas cosas que impiden que un país con un potencial tan extraordinario como España tire para adelante como podría, que impiden que nuestra administración sea realmente eficiente y pueda dedicarse a aquello que, que evita las desigualdades de origen, pero sin embargo no lastra a la gente para toda la vida, sino que posibilita que la gente salga adelante. Todas esas cosas, los problemas territoriales derivados de una mala comprensión de lo que es la unidad del país, siguen vigentes. Todas esas cosas que generan tantos problemas, tantas desigualdades, tanta falta de progreso, tanta falta de competencia económica, están ahí. Entonces, bueno, esa es la primera cuestión. Y la segunda es, bien, ¿y los demás dicen lo mismo que nosotros, defienden lo mismo que nosotros, lo hacen igual que nosotros? Hemos podido comprobar que no. En estos meses hemos visto que ha habido cierto manierismo, cierta política como de salón, cierta política de salón que estaba pensando más en los propios partidos que en los problemas de la Tú has gente. dicho que se ha perdido mucho el tiempo, cuatro Sí, meses que se han perdido. es que no nos damos tanto cuenta porque aquí nos miramos mucho el ombligo en España. Y la política es que si fulano se ha reunido con Mengano. No, esto es una verdadera estupidez desde el punto de vista económico y social. Es que tenemos competidores dentro y fuera de la Unión Europea. Y nosotros tenemos un gran potencial. Ellos lo saben y saben que estamos perdiendo el tiempo. Cada día que perdemos es un día que perdemos para toda la gente que está en desempleo, para todos los críos que no tienen el mejor acceso a la mejor educación que podría hacer que lleguen a lo más y para las siguientes generaciones. O sea, no hay que perder el tiempo y se ha perdido el tiempo. Y nosotros no somos así. Háblame de ese nosotros, que me imagino que habrás tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado en UPyD. Aquí ha estado Rosa Díez. Le pregunté si había algún tipo de autocrítica. Ella ve que no ha habido, que no hay nada de qué arrepentirse. ¿Tú qué crees? Bueno, creo que desde el punto de vista de proyecto, el proyecto se ha defendido bien. La idea de que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en toda España y que eso tiene una consecuencia, que somos una unidad para que nos favorezca a todos y que tengamos los mismos derechos y obligaciones y que no haya desigualdades, que no se que no tengan mejor sanidad los del norte que los del sur, que dentro de las comunidades las desigualdades se trabajen también correctamente. En esto no nos hemos equivocado. Creo que es un mensaje muy valiente, muy Sí, eso lo difícil. decías, el mensaje sigue estando ahí. Esa parte Pero la no pregunta tiene. va a nivel organización, estrategia, Bien. táctica, relación con los medios de comunicación. Y en todo lo demás, pues en el pecado hemos llevado la penitencia. O sea, la parte que no tiene duda de que creo que si seguimos influyendo en el resto de la clase política española y de lo que es el juego político español con las cosas que nosotros defendemos, esa valentía, ese rigor puede ser muy bueno para España. Por eso hacemos falta. Ahora bien, en todo lo demás,
Evidentemente, si hemos tenido castigo, lo hemos tenido. Hay unas reglas de juego que hay que conocer y que cuando no, en fin, pues cuando uno no la ¿Y tú sigue. cómo veías eso porque la crisis de UPyD comienza en Bruselas, comienza con la desafección, con las críticas las críticas que se le hacen al liderazgo de Rosa Díez provienen de Sosa Wagner, de Fernando Maura. Eh, Tu situación ahí, tu lugar, me imagino que habrá sido un poco incómodo. No, las organizaciones humanas son muy complicadas. Los partidos jóvenes son muy complicados. Los partidos no jóvenes también. O sea, todas las organizaciones humanas tienen constantes conflictos de intereses, de personalidades, de crecimiento o de decrecimiento. Es que esto es lo natural. Es que un Bueno, partido pero político es una cosa respóndeme, dificilísima. respóndeme, tu situación fue complicada. ¿Cómo era tu relación con los que en ese momento estaban criticando el liderazgo de Rosa Díez? ¿Tú interveniste para que eso se frenase? Vamos a ver, primero yo entré como independiente, venía de una manera de funcionar muy distinta. Durante muchos años yo me he dedicado a hacer consensos y pactos en la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y después estuve en pues, mi vida personal, pues, con mi familia, en cosas que no tenían nada que ver con la Con lo que son las política. luchas cruentas Con lo cual pues intestinas dentro de los partidos, ¿no? llegué bastante novata, Mm. porque la política había cambiado mucho desde cuando yo en el pasado había estado en política, en los años 90, primeros de los 90. O sea que habían cambiado bastante las cosas. Y por otra parte, yo tiendo a mirar la política con bastante distancia. Las cosas personales creo que no son importantes. No es importante si yo me sentí bien o mal. O sea, no estamos para pasarlo bien o mal en política, estamos para trabajar. ¿Entiendes? O sea que no es algo a lo que haya reflexionado demasiado, porque sé que las cosas humanas son así y creo que no nos tenemos que dar tanta importancia. Creo que uno de los problemas Pero de la política tu actual es organización darnos se va, importancia. vale, pero tu organización se va, tu organización política, la que representas, se va por el sumidero y a ti no te genera ningún tipo de reflexión. No, yo lo que hice fue comprometerme. Yo no era afiliada de UPyD y cuando vi que había problemas serios, me afilié. O sea, una cosa es que no me dé importancia y otra cosa es que no me comprometa. Es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que nos tenemos que comprometer y tenemos que intentar que nuestros egos sean lo menos importantes posibles. ¿Hubo un tema de egos? Siempre hay temas de egos. En las cosas humanas siempre las hay. Porque los seres humanos en esto, tecnológicamente hemos avanzado mucho, pero en esto seguimos siendo pues, como hace 4 o 5.000 años. ¿Con qué UPyD nos vamos a encontrar? La está liderando Gorka Maneiro, esa fuerza que irrumpió allá por el 2007 ha perdido parte de lo que era su caladero electoral. ¿Cómo se resuelve, se revierte esa situación? Pues porque hay un modelo, la impronta de UPyD o el modelo de UPyD tiene que ver con el esfuerzo, con el rigor, desde el punto de vista de lo que se trabaja, de lo que se le ofrece a los ciudadanos. Tiene que ver con el no electoralismo, el jugar en serio por las políticas del país y ser valiente y arriesgar, aunque sean cosas incómodas, y el no endulzar problemas. Porque cuando se endulzan los problemas por quedar bien con los electores o por decirles a unos una cosa, a otros otra, decir unas cosas en un sitio de España y otras en otra punta de España, lo que estamos haciendo es generar todavía más problemas de futuro, bombas de racimo. ¿Tú crees que esa es la diferencia en este momento con Ciudadanos, que es ese partido con el cual muchos quisieron ver una fusión, un entendimiento? ¿Crees que vosotros habláis mucho más claro que Ciudadanos, sin ambigüedades? Yo lo que diría es que hubo gente que pensaba que defendíamos lo mismo, la gran mayoría de la gente apostó por Ciudadanos y ahora han tenido la oportunidad de ver si ellos hacen las cosas de la misma manera que las hemos hecho nosotros, si aprovechan las causas de la misma manera que lo hacemos nosotros, si las causas judiciales o el tema de la regeneración lo hacen de una manera eficaz o no. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos en la política. Son los electores los que tienen que ver si los estilos de la defensa de las grandes cuestiones se hacen de una manera u otra. Yo creo que tenemos que tomarles como mayores de edad y no como menores de edad. No tenemos que manipular. Y yo creo que ahora tienen la oportunidad de ver si somos la misma cosa o no, si defendemos las cosas de la misma manera o no, y si es bueno que haya un aguijón en la política española como el de UPyD.
Yo creo que sí, porque lo que he visto desde Bruselas y desde Estrasburgo en estos meses es que ha habido mucho baile de salón. Y no tanto arranque de decir, bueno, esto puede ser incómodo en términos de votos, pero hay que defenderlo. Es que al final este país necesita gente valiente, de verdad. Tú has estado en primera fila cuando Arnaldo Otegi visita Bruselas y tú, Teresa Jiménez Becerril, le plantan cara y piden en la Cámara que eso es es impresentable y que eso no puede ocurrir. Eh, Cuéntanos un poco cómo se vio eso, porque luego tuvimos posibilidad de hablar en Estrasburgo y muchos me comentaban que estáis bastante solas en la Eurocámara. De hecho, hay casos como el de Martina Anderson, por ejemplo, una ex terrorista del IRA que es eurodiputada. A veces uno dice, no, estas cosas en otros países no pasan, pero uno ve que sí, que pasan, y pasan en mayor gravedad que lo que ocurre aquí. Es que el caso de Irlanda del Norte es tremendamente ambivalente. De hecho, eh, fuimos los diputados del Partido Popular Español, de UPyD y de Ciudadanos los que nos opusimos, los únicos que nos opusimos a una resolución sobre Irlanda del Norte en la que en un considerando decía que aquello era un buen ejemplo para la resolución de conflictos que pudiera haber o de cuestiones de violencia que pudiera haber en el resto de Europa. Yo me levanté en la Cámara cuando se iba a votar, y además de una manera absolutamente pastelera, que no pudimos poner enmiendas, en fin, una cosa de estas como muy rara. Y yo me levanté representando a los populares españoles, a Ciudadanos y a nosotros mismos, y se levantaron más de 40 diputados, algunos españoles, algunos de Podemos, comunistas, algún socialista español, algunos de los liberales y demócratas también, para que no se votara una enmienda que decía evitando en todo caso políticas de impunidad. No quisieron que se votara porque si no tendrían que haber votado que están a favor de políticas de impunidad. Hay un trabajo por hacer en el Parlamento Europeo muy, muy grande, porque cuando se habla de derechos humanos se es muy táctico. Pero ahí cuando cae la moneda en el tema de derechos humanos en Bruselas o en Estrasburgo, parece que siempre beneficia a los mismos y no me estoy refiriendo a las víctimas, más bien a los verdugos. Es que Se han perdido las coordenadas morales. Hay es que certeza. las coordenadas morales es muy difícil defenderlas. Es que hace falta mucho impulso para seguir defendiéndolas, porque es muy cómodo y muy fácil la tentación de decir, bueno, si alguien deja de matar, uy, qué bueno. O sea, el síndrome de Estocolmo, de una manera u otra, el estar muy contento porque te dejen de apretar, porque te dejen de perseguir, porque asesinen los que han asesinado a tu vecino, a ti te dejen en paz, es algo que está dentro del ADN de los seres humanos, ese y el otro, el de decir, pues no, mire, vamos a poner justicia, ¿qué es lo que hace avanzar a las sociedades? Porque si no, lo que hacemos es lo contrario a la pedagogía democrática, es la pedagogía de viva el matón en el cole, el matón en el trabajo, el jefe matón, o sea, lo que hacemos es sociedades absolutamente tóxicas que terminan en líderes autoritarios, pues tipo Erdogan u otros, o peores. Entonces, es una lucha de toda la historia de la humanidad. El avance de la humanidad es siempre con retrocesos y es una ética colectiva que lleva hacia una calidad en el gobierno y a cosas como lo que hemos inventado como la democracia o lo otro. O sea que no es espontáneo. Y Teresa y yo, bueno, estamos muy unidas en el Parlamento y es bueno que ahora estemos juntas. Tenemos siglas distintas, historias distintas. Yo soy del norte, ella es del sur de España, pero en esto nos multiplicamos y arrastramos a otros. De hecho, cuando invitamos a que se sumaran los parlamentarios y la gente en ese minuto de silencio, apareció muchísima gente y eso es dificilísimo en el Parlamento. Tuvimos muchísima más gente con nosotras que Otegi. Pero el PSOE se puso de perfil. Primero sí, luego ya no, afortunadamente. Maite, hablabas de los vecinos. Me hizo acordar a Lluvia de Fango, que es este diario personal que estás presentando, editado por la editorial Confluencias. Y hay dos artículos que hablas de un libro publicado por un autor polaco, se llama Vecinos. Sí, bueno, Vecinos lo que habla es de prejuicios larvados. En esa localidad polaca prácticamente la mitad de los vecinos eran judíos, llevaban siglos conviviendo con la otra mitad de los vecinos, todos ellos eran polacos. Pero en una época en que ya los alemanes han entrado en Alemania, sin embargo,
no rodean el pueblo para que nadie se pueda escapar, o sea, para que los judíos no puedan escapar, pero no intervienen en la matanza sistemática de todos esos vecinos. Los que hasta el día anterior habían comerciado juntos, entran en una locura, en una orgía de sangre, y matan a abuelos, a niños, a madres, a embarazadas, en fin, no. Y solo una familia quedó viva, porque una familia de polacos, con sentido de la justicia, de la dignidad, los escondió. Pudieron sobrevivir, pudieron escapar, pero fue la familia de los honrados, de los justos, la que después llevó el estigma, porque eran los únicos que no habían participado en el horror. Y eso, a la vista de todos los demás, les convertía en el espejo de lo que no querían ver, porque no era ni obligatorio ni necesario haber entrado en esa orgía de sangre. Y tuvieron que escapar, porque incluso yéndose cerca de donde habían vivido, el estigma les seguía persiguiendo. Tuvieron que irse muy lejos para que se olvidaran de ellos, porque habían sido los justos. Y años más tarde, ya bajo la dominación comunista de Polonia, se realizaron los juicios. Nadie negó lo que había pasado. Objetivamente, es que habían terminado con la vida de todas estas personas y se habían quedado con sus bienes. Pero los responsables que habían sido llevados a la justicia en un juicio que solo duró un día, prácticamente no tuvieron penas. Y todos ellos decían que no, bueno, que sí, que había pasado, pero que ellos no tanto. Claro. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de la para endosarle el tema a los nazis, ¿no? A los nazis o a otros, o yo no sé nada. O incluso las mayores discusiones fueron de que quién se llevó más bienes de los muertos que otros. Sí, o sea, no las vidas. Claro. O que no habían compartido con los nazis. Bueno, una cosa absolutamente disparatada. ¿Esto de qué nos habla? De lo fácil que es caer en los charcos morales, de lo fácil que es caer en el fango moral, de lo fácil que es, por unos motivos u otros, ayudar a los asesinos, como está pasando ahora en España con el lobismo de ETA, que se banaliza lo que significa que Otegi nunca haya condenado el terror en el que ha participado durante décadas y que nos parezca bien simplemente porque ha dejado de matar. Y que haya otros que por intereses electorales futuros o por un cierto prejuicio izquierdista que tienen un poco idealizada la violencia, o por cuestiones, pues, en fin, por buen corazón, pero de una manera un poco estúpida, pues estén limpiando la imagen de gente así y considerándoles unos héroes cuando los héroes de toda la gran tragedia que se ha vivido en España y especialmente en el País Vasco y Navarra son los intelectuales que defendieron un discurso democrático, los policías y guardias civiles que sabían que podían perder la vida y la perdieron, los militares que la perdieron, la gente buena que fue capaz de llevar un lazo azul. Toda esa gente es luminosa, gente que arriesgó su vida y la perdió, o que arriesgó su trabajo, o los profesores universitarios que dieron un discurso democrático y se tuvieron que ir del País Vasco. Toda esa gente son grandes ejemplos de lo mejor de España y en general del mundo que conocemos, del mundo libre, para salir adelante ante problemas muy graves. Y en lugar de eso tenemos paseando a un señor que se ha dedicado décadas a ser terrorista de una manera u otra. Es lo fácil que es caer en la ambivalencia moral. Entre esos héroes está tu hermano, por supuesto, tu hermano Joseba, jefe de policía de Andoain, asesinado por ETA. Te pregunto, insisto, sobre el tema del relato. ¿Por qué están ganando esa batalla? ¿Por qué están ganando la batalla del relato? Esta especie de blanqueo que hay sobre la marca ETA, sobre la banda terrorista esta, y cómo se contrapone, porque no veo tampoco muchas salvo discursos aislados, no parece haber. Ya ves al PSOE, Eduardo Madina diciendo que Otegi tiene que salir, Zapatero ya había dicho que Otegi era un hombre de paz, lo mismo que dice Podemos, que bueno, que ya a estas alturas no sorprende los vínculos entre Batasuna y Podemos, pero que el Partido Socialista le esté bailando el agua a proetarras como Otegi, cuesta entenderlo, Maite. Es que estamos viendo esto desde muy cerca de los hechos y de las negociaciones de Zapatero con ETA. Históricamente yo no creo que el relato definitivo vaya a ser este. Al menos tenemos la posibilidad de hacer esta batalla.
porque si no hubiera habido gente como Joseba Arregui, como Florencio Domínguez, como Rogelio Alonso, como Chelo Aparicio, como, en fin, como Covite, como tantos otros, es que no habríamos podido ni tan siquiera estar pidiendo ahora a ETA que condenase la historia a ETA y a sus, en fin, a su mundo político, que condenase la historia del terror. Es que hace 4 o 5 años nos decían que cómo se nos ocurría pedir eso. Hemos avanzado. Hace 5 años estábamos peor. Pero Nos en ese decían, caso, es que nos alegráis. No, nos alegramos mucho de que el Estado de Derecho haya podido hacer que a esta gente no le convenga matar. Ahora bien, fueron legalizados de una manera contradictoria, ambivalente, no sé, cumplimiento, llámesele como se quiera. Y eso ha generado esto. La parte buena es que no matan y que el miedo poco a poco se va disipando. La parte negativa es que políticamente ellos aspiran a reescribir la historia y el nacionalismo, que nunca tuvo como prioridad el defender a los vecinos, a los que perseguían, o sea, miraba para otro lado la mayor parte del tiempo, le interesa también esa reescritura, porque ellos no salen en buen lugar. y al Partido Popular, ¿qué le interesa? Porque durante la legislatura de Rajoy hemos visto que también el Partido Popular tomaba decisiones que iban en contra de lo que habían defendido tradicionalmente, ¿no? Lo vimos en el caso de Bolinaga, que vendría a ser una especie de Juana Chaos II. Lo vimos aplicando rápidamente, inmediatamente la sentencia de Estrasburgo, sin ni siquiera interponer una coma, y liberando creo que entre los liberados había, no sé si, bueno, decenas de tarras, con muchísimas muertes a sus espaldas. Tuvo claroscuros. Yo creo que, por suerte, no estaba el Partido Socialista en el poder todo ese tiempo, porque creo que hubiera sido bastante más intenso, hubieran puesto en la agenda política todo el tema, todas las reivindicaciones de los presos, los nacionalistas y del mundo de ETA. No les han dado tanta cuerda y no les han dado tanta cuerda desde el punto de vista de lo que es la actualidad política. Han enterrado parte de todo eso que coleaba, y eso ha sido bueno, pero la actuación ha tenido también elementos oscuros, como los que señala. Bueno, ¿qué va a pasar ¿qué va a pasar en las próximas elecciones vascas? También te quiero preguntar. Aquí en este libro también reflejas muy bien cuál suele ser la posición del Partido Nacionalista Vasco en temas del terrorismo. Cuentas anécdotas que merecen ser leídas y recordadas sobre cómo esta gente se ha puesto de perfil frente a los asesinos. ¿Qué crees que puede pasar ahora con con la irrupción de Podemos, que sin estructura, sin candidato, sin partido prácticamente ahí en el País Vasco, ya solamente con la marca está arrasando? Sí, porque representan, por una parte, un discurso muy relativista, y el País Vasco es un lugar donde el discurso relativista, en fin, ha hecho furor durante décadas y décadas. Se ha trabajado muy bien el relativismo político, moral, que todo da igual, un sentido de los compromisos, pues, muy intenso con lo que está muy lejos. Ahora estamos en esa etapa de mientras no maten, todo va bien, ¿no? Por una parte, es que hay gente que piensa que esto de matar es un poco como que tampoco lo quieres votar, Sí. y sin embargo, pues Podemos dar la posibilidad de votar una cosa así, como una especie de sopa de lentejas. En la izquierda Berchale da la sensación de que dicen, bueno, lo de matar es que, no, el problema de matar es que reforzaba a los otros, reforzaba a la derecha. O sea, ni siquiera hay una discusión moral, es decir, no condenan la violencia, incluso como dijo Tegui en la entrevista con Évole, porque es como bajarse los pantalones. O sea, ni siquiera tienen ese... Bueno, es que hay una arrogancia y un descaro y una falta de vergüenza, porque estos son los términos reales de la cosa. Cuando alguien es un hombre nuevo, cuando alguien ha evolucionado, cuando alguien ha dejado atrás el ejercicio del terror y piensa que eso está mal, no se le ocurre decir esas cosas, porque no es una bajada de pantalones o no es una humillación, es todo lo contrario. Es asumir que se ha hecho el daño más radical, el mal absoluto, que es matar para conseguir objetivos políticos. Es un mal absolutamente inconcebible para un ser humano que tenga un
parámetros éticos o políticos democráticos. Pero fíjate que hay alcaldes en este momento como el Kichi en Cádiz, o sea, no te estoy hablando de un catalán o de un vasco, te estoy hablando de un andaluz como el señor González, alcalde de Cádiz, que dice que, bueno, el señor Otegi, que él sepa, no cometió ningún asesinato, como si eso le libraba de cualquier tipo de crítica o de justicia. Hombre, tampoco sabemos si Al Capone cometía él mismo los asesinatos, pero era el jefe. Otegi era uno de los jefes. Y durante décadas fue o terrorista activo, que lo fue, en algunas cosas se le probaron los hechos, en otros no. No quiere decir que no los cometiera, pero es que somos así. Indubio pro reo. Y después fue el jefe de todo el tinglado del asesinato y de la extorsión y de la dominación y del acoso y de la atemorización de una sociedad muy pequeñita, donde el miedo ha imperado durante décadas. O sea, esto es bastante serio. El señor este de Cádiz, el alcalde actual de la capital de ese territorio, banaliza el mal. Bien, pues él puede banalizarlo, los demás pues le podemos decir que tendría que reposar el pensamiento, pensar más lo que eso significa, pensar el daño terrible que han provocado y empatizar un poco, pero no con los asesinos, sino con los inocentes. Hemos visto también, estos días se cumplen 25 años del sangriento, de la carnicería del cuartel de Guardia Civil de Vic, en Cataluña. Hemos visto la foto de hoy en la prensa, es Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, con el ministro del Interior, pero es que es el mismo Puigdemont que recibe a Otegi en el Parlamento catalán. ¿Cómo se puede hacer una cosa y la otra sin ningún tipo de conflicto moral ahí? Por lo mismo, porque hay un relativismo, es decir, no, yo estoy con todos, yo me quiero llevar bien con todo el mundo. Eso lo solía decir gente, por ejemplo, yo recuerdo que Cristina Cuesta contaba que el dueño de un bar, donde solían ir ella y unas amigas, que simplemente eran militantes pacíficas contra ETA y que les habían matado a su padre. Y les dijo el dueño del bar un día, mira, yo me quiero llevar bien con todo el mundo, o sea, yo pues no tengo nada contra vosotros, pero claro, o sea, como me quiero llevar con todo el mundo, ¿quién deja de ir al bar? ¿A quién dice que dejen de ir al bar? A las víctimas inocentes. ¿Y quiénes pueden vivir y socializar en el bar? Pues los asesinos y sus entornos. Eso es una barbaridad. O sea, no hay un punto medio entre un acosado y un acosador. Eso significa una manera, digamos, muy sofisticada de crueldad. Quien es muy amable con un agresor, con un asesino, y es tremendamente duro con la víctima, realmente está. Leí una... No hay elemento intermedio ahí, no hay posibilidad. Siempre que evolucionen los asesinos, sí, entonces ya estamos en una dinámica distinta, pero es que no estamos en eso. Leí una conferencia tuya interesantísima que das en Colombia, creo que en el mes de marzo, ¿no? Si no me equivoco, de este año. Dices, dices frases como que nunca he sentido odio, solo instinto de libertad, de verdad y de ley, o que el mal tiene capacidad de enmascaramiento, de aparentar el bien y de buscar justificaciones. Te quería preguntar por la situación en Colombia, porque el otro día en un congreso en México, un ponente que era de Colombia habló de la situación y hablaba como si aquello hubiera sido una guerra civil, hablaba de conflicto, hablaba de paz, hablaba de reconciliación. Y uno le preguntaba y decía, ¿pero hubo una guerra civil en Colombia y no nos hemos enterado? Porque que uno sepa, los que mataban estaban muy bien identificados y había otros que eran las víctimas y que intentaban defenderse. ¿Corremos el riesgo de que lo mismo, al final del mismo discurso se termine importando aquí? Bien, esa tentación siempre existe. Llevamos muchas décadas, incluso cuando ETA estaba matando se decía esto. Bueno, pues es complicado. Las palabras pueden servir para contar las cosas como son o para manipular y para enmascararlas. Entonces, no es solo tener razones o argumentos que sean muy veraces. Además hay que tener mucha constancia para mantenerlos. Sí, pero sobre todo no es un tema de filología. Quien realiza barbaridades tiene una enorme fuerza
para intentar taparlo después, porque nadie quiere considerarse miserable, nadie quiere irse a la cama pensando que es un ser despreciable. Entonces hay que vencer políticamente y hay que darle la vuelta a las palabras para de esa manera poder tapar, quedarse tranquilos y que todos los demás además lo piensen así. Bueno, pues estamos en una cosa que es absolutamente la contraria, que es saquemos la verdad a flote, hagamos que la gente evolucione, porque yo no tengo, de verdad, o sea, nunca he sentido odio y es verdad. Yo lo que tengo es un instinto de justicia, que además me fue transmitido por mi madre y por mi padre. Pilar Ruiz. Sí, la señora Pilar siempre nos decía, hay que hacer frente a las responsabilidades y después hay que tirar para adelante. Uno se puede amigar, pero hay que hacerlo sobre la verdad. Que es quien, Pilar Ruiz, para el que nos está escuchando, es la misma que le dijo en una carta a Pachi López a las cosas que me van a helar la sangre, ¿no? Sí, es que era muy viva. Y en ese sentido tuvo mucho ojo y vimos cosas que pensábamos que nunca las íbamos a ver. Maite Pagasa, gracias por estar aquí presentando este libro, Lluvia de Fango, y hablando un poco, haciendo un repaso de lo que ha sido la actualidad política. Muchísima suerte en el 26J y que salga, bueno, esperemos que salga como lo que se merecen los militantes y la formación a la que representa su PIDE. Muchas gracias. Solo una cosa, y es cuando hablamos de cuestiones éticas, cuando hablamos de temas de violencia y de cómo superarlas, esto no es un tema privado de las víctimas. Esto tiene que ver con cómo se generan las redes de confianza y la calidad democrática en un país. Y tiene que ver al final también con lo económico, con la prosperidad. No olvidemos que los buenos liderazgos, cómo se solucionan los grandes problemas políticos, los grandes problemas éticos y morales, tiene que ver después con cómo se consigue salir adelante en todos los demás órdenes de la sociedad y de la política. Gracias, Maite. Un placer. Gracias.